yo voy a hablar acerca de propuestas de inclusión social para personas con capacidades diferentes o con diversidad intelectual. ¿Ya? Durante el año pasado trabajé en la Asociación de Ex Usuarios de Salud Mental de AESA, que tienen la sede en San Vicente, y ellos son una organización comunitaria que se preocupa de la rehabilitación de los pacientes con diagnóstico psiquiátrico severo. Con ellos pude compartir acerca de las implicancias que tiene el estigma y la discriminación en sus vidas, cómo afecta su vivir, cómo estos son vulnerados y discriminados socialmente. Posterior a eso, trabajé en la mesa territorial de Talcahuano, en donde se reunían diversas entidades dedicadas a la salud mental, donde se discutían estos temas, y por ello es que nace la urgencia de legislar al respecto. También estamos organizando acá en Concepción el Observatorio de Derechos Humanos de Salud Mental, el cual tiene como objetivo principal la reivindicación de los derechos humanos de las personas con diagnóstico psiquiátrico severo o con diversidad intelectual. Bueno, yo en realidad me dedico más al área en lo relativo a las discapacidades, que más que discapacidades a mí me gusta decir personas con capacidades distintas. Yo vengo a hablar desde el ámbito de la salud mental. Bueno, antes de comenzar esto, quiero invitar a la reflexión con algunas interrogantes, que en realidad la primera es: ¿será discapacidad o capacidades distintas? La otra es: ¿discapacidad mental o diversidad intelectual? ¿Existe relativismo en los trastornos psiquiátricos y en su duración? ¿Son absolutos? ¿Todos los psiquiatras pueden diagnosticar a una persona con lo mismo? ¿O no existe una modificación de esto? En realidad el manual del CSM nos entrega los criterios para designar y asignarle un trastorno específico a una persona, o esto también es variable. Lo otro es súper importante: cómo influye el lenguaje, y no tan solo esto, sino que las actitudes de los profesionales de la salud en la autoestima y la rehabilitación de los pacientes con diversidad intelectual. ¿Ya? En cuanto al contexto histórico, tenemos que existen 3 etapas en las políticas de atención a personas con diagnóstico psiquiátrico. Estoy de acuerdo con el doctor Minaletti Rojas y Sepúlveda del año 2010. El primero es la etapa manicomial, que va desde el periodo de la beneficencia pública de la salud hasta el Servicio Nacional de Salud en 1952. Tiene una duración de aproximadamente 140 años. Luego pasamos a la etapa hospitalocéntrica, en donde se transforman los manicomios en hospitales psiquiátricos y se incorporan los servicios de atención psiquiátrica a los hospitales generales. Tiene una duración de aproximadamente 40 años. Y finalmente que tenemos el modelo actual, que es el laboratorio comunitario, que lleva 20 años de desarrollo. Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, es el que ha logrado mayor inclusión social y comunitaria de los pacientes. En cuanto a la política y el marco legislativo, en Chile existen varias disposiciones que regulan aspectos de la salud mental, dentro de las cuales se encuentra el decreto 201, que promulga la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo del año 2008, la Ley 20.422, que establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, y la Ley 20.584 del año 2012, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a acciones vinculadas con su atención de salud, del año 2012. ¿Ya? Antes de continuar, yo considero de suma importancia que si nosotros vamos a trabajar en la inclusión social de las personas, es muy importante que veamos las implicaciones del concepto de discapacidad en ellas. Por lo tanto, yo propongo, más que llamar discapacidades, llamar necesidades diferentes o personas con capacidades distintas. En cuanto a las problemáticas actuales, tenemos en diversas aristas, tanto en la salud, en el trabajo, en la educación, en la vivienda, en el ámbito legal y en el ámbito social. En cuanto a la salud, tenemos
tenemos un bajo porcentaje del presupuesto de salud destinado a salud mental, un 2,6 el año 2012, con un 5% estimado necesario. Bueno, si bien este presupuesto compete al MinSal o al Ministerio de Salud, si el presupuesto de salud mental también, si nosotros, el Ministerio el Senadis también trabaja con las discapacidades, y si dentro de las discapacidades también se encuentran las personas con situación de discapacidad mental, por lo tanto este presupuesto también afectaría al Ministerio de Desarrollo Social. Existe una ausencia de una autoridad independiente del sector de salud que autorice y supervise las hospitalizaciones involuntarias. Existe una falta de reconocimiento del derecho exclusivo de consentimiento para los procedimientos irreversibles como la cirugía y las esterilizaciones. Una alta discriminación territorial en la distribución de los recursos para salud mental en el sector público, debido a que la mayor concentración se encuentra en la región metropolitana. Tenemos sectores rurales donde no existen dispositivos de atención de salud mental. Tenemos insuficientes centros de salud comunitaria. Los dispositivos de salud mental no entregan la información necesaria a los usuarios y no facilitan su participación activa sobre las decisiones de su tratamiento. Y tan solo un 12,9% de los hogares protegidos recibieron una inspección en el año 2012. Todo esto está tomado de informaciones del Observatorio de Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad Mental y de la Organización Mundial de la Salud. En lo relativo a la educación, tenemos un bajo porcentaje de niños con discapacidad mental integrados en escuelas tradicionales y la mayoría se encuentran recluidos en escuelas especiales, lo que genera más discriminación. Tenemos una baja frecuencia de uso de intervenciones que favorezcan la inclusión educacional, carencia de profesionales de salud mental en establecimientos educativos y inequidad en la distribución del conocimiento. En el ámbito del trabajo, tenemos precarización laboral en personas con diagnóstico psiquiátrico severo que se encuentran estabilizadas. Por lo tanto, son personas capaces para trabajar. 13,9% de las personas con discapacidad mental tienen un trabajo en Chile, que es una cifra grande. No existen disposiciones legales que obliguen a los empresarios a contratar a personas en situación de discapacidad mental. Es legal contratar a personas con situación de discapacidad mental por una remuneración inferior al sueldo mínimo. Existe una baja frecuencia de intervenciones que favorezcan la inclusión laboral. Y en el ámbito legal, tenemos que existe una ausencia de una ley de salud mental. No se reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental. La declaración judicial por interdicción por demencia es solo con la certificación de discapacidad e inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad, por lo que planteamos que debería existir una investigación mucho más a fondo que tan solo el diagnóstico del psiquiatra y la inclusión en el Registro Nacional de Discapacidad. La designación del curador de bienes de la persona que declarará interdicta tiene requisitos mínimos, y esta persona sustituye más a la persona más que entregarle un apoyo. Ningún dispositivo de salud mental cumple en forma total con el estándar de entrega de información a los usuarios sobre sus derechos, y un 46% lo hace de forma parcial. No se reconoce en plenitud el derecho de las personas en situación de discapacidad mental a leer la información sobre su ficha clínica. Si esta persona quiere hacerlo, se le puede negar por el simple criterio médico sin apelación. Y la ley establece mecanismos legales de apelación para la hospitalización involuntaria. En el ámbito de la vivienda, tenemos que la declaración de interdicción dificulta la postulación a una vivienda, así como el libre acceso a bienes y servicios sociales de manera autónoma. De acuerdo al catastro de personas en situación de calle, realizado por el Mideplan en el año 2005, tenemos que de las personas en situación de calle, un 12,5% reconoce presentar algún tipo de discapacidad o trastorno mental, y se cree que sería un poco más. Actualmente existen 1.542 niños y personas adultas con discapacidad intelectual
personas en situación de discapacidad mental. Y lo que engloba lo anterior, tenemos el problema del estigma y la discriminación social, que esto incluye a la familia del usuario, al entorno social como amigos, vecinos, conocidos, a las instituciones educativas, especialmente las particulares y las particulares subvencionadas, que muchas veces, si bien deberían incorporar a los niños, como no tienen los profesionales adecuados, ni a los psicopedagogos, ni a los psicólogos, al final terminan dejando fuera a estos niños. Tenemos también discriminación por parte de las empresas y de los empleadores, porque como ya vimos, solamente un 12% de estas personas tienen trabajo. Y también el estigma por parte de los profesionales de la salud, quienes generan barreras actitudinales que al final terminan en desmedro de la rehabilitación del paciente más que ayudarlo a salir de su situación. ¿Ya? Y finalmente, las propuestas son, en primer lugar, yo planteo la deconstrucción de lo que implica el concepto de discapacidad mental. ¿Ya? Si tomamos las palabras de Humberto Maturana en su libro Lenguaje y Realidad, tenemos que la realidad se construye por medio del lenguaje. Por medio del lenguaje, del lenguajear, del conversar, de la interacción entre unos con otros, generamos distintos dominios de la realidad o distintas maneras de ver la realidad. Estos, a su vez, dan el pie para el quehacer de las personas. En cómo generamos la convivencia con el otro y como entre redes de conversaciones vamos generando y constituyendo todos los ámbitos del quehacer humano, modos y sistemas, a su vez las instituciones. También, tomando la investigación de Asunción y Ortiz Leblanc, ellos plantean la hipótesis de que la autosuficiencia no es propia del ser humano, tal como nos han enseñado las personas con diversidad funcional. Como dice Medich en el año 2010, todos somos débiles y dependemos constantemente los unos de los otros para vivir humanamente. Por lo tanto, más que ser seres autónomos e independientes, somos interdependientes los unos de los otros. Debemos abandonar la idea de que existen seres humanos mejores que otros, y cuál es el modelo del ser humano capaz. ¿Capaz para quién? ¿Capaz para la rentabilidad del mercado, puede ser? ¿Y por qué no da la idea de que todos somos capaces en alguna medida? Sustitución, pero no permanente. Que esto tiene una estrecha relación con la dignidad humana, con los derechos humanos y con la diversidad, con el respeto hacia todas las personas e inculcar los valores de que la sociedad es heterogénea, es diversa. Lo otro es la creación de una ley de salud mental que incorpore asegurar el derecho a la protección de salud mental a todas las personas sin importar el diagnóstico a lo largo de todo su ciclo vital, no solamente cuando se encuentren inestables. Asegurar el derecho a un trato digno, por tanto, a la no discriminación y protección frente a la vulneración de derechos. Aumento del presupuesto destinado a salud mental, generando un fondo exclusivo para las personas con capacidades intelectuales distintas, destinado a planes y proyectos de rehabilitación comunitaria. Reconocimiento jurídico a las personas con diversidad intelectual como sujetos de derechos, promoviendo la autonomía e interdependencia, como lo decíamos delante, excepto en casos donde el usuario corre riesgo físico o psicológico. Supervisión constante para el cumplimiento efectivo de esta norma, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2007 y del Manual de las Personas con Discapacidad Mental del año 2011. También se propone el reemplazo de la figura de interdicción, ya que esta no permite la capacidad de ejercicio a la persona, sino que más bien debería declararse la interdicción mientras la persona se encuentre, por ejemplo, en estado de psicosis, donde se compruebe de manera psiquiátrica que esta persona no es capaz de administrar sus bienes, y que se reemplace esta figura de interdicción por la interdicción transitoria o por la capacidad legal con apoyo. Obligación a las empresas a contratar un porcentaje mínimo de personas con diversidad intelectual, otorgándole un sueldo digno, fomentando la capacitación laboral para ellas y manteniendo la confidencialidad del diagnóstico. Favorecer la
externación de los pacientes psiquiátricos severos, ya que en Chile existe la figura de la internación cuando se encuentran desestabilizados, y en otros países se está utilizando la externación de pacientes psiquiátricos a través de las redes de los centros de salud comunitarios. Implementar la psicoeducación en el establecimiento educacional y medios de comunicación, que es muy importante, porque los niños en el colegio no tienen conocimiento de cuáles son los trastornos mentales y de las implicancias, de cómo son estas personas, que sí son capaces, porque en realidad los medios de comunicación entregan una opinión de que son personas violentas, de que son personas extrañas. En realidad la menor cantidad de estas personas son personas como extrañas para la sociedad. La mayoría de las personas son absolutamente normales. Desarrollar programas de capacitación a los profesionales de la salud para disminuir las barreras profesionales entre estas personas y supervisar los establecimientos de manera que cuenten con el personal profesional adecuado para las necesidades de todos sus educandos a lo largo del país. Esa sería mi presentación. Muy bien, Analía. Ha concluido la presentación. Bueno, darte las gracias por la presentación y someto ahora a comentarios o preguntas para terminar la comisión. Comisionados y comisionadas. Bueno, tu presentación tiene hartos temas, temas que ya hemos conversado largamente en la comisión, algunos de una complejidad importante. Cada uno de los temas que tú mencionaste dan casi como para un plan específico, o sea, hablaste de rehabilitación con base comunitaria, hablaste de todo el tema de capacidad jurídica, para lo cual hay una comisión que solamente se ha conformado con ese propósito de hacer las propuestas en temas de capacidad jurídica. Así que bueno, estamos trabajando en estas propuestas. Solo quizás decirte que en la comisión hemos acordado no hablar más de capacidades diferentes, porque todas las personas tenemos capacidades diferentes, sino que utilizamos la expresión con discapacidad, que es la expresión que utiliza la Convención, o en situación de discapacidad, que es la terminología que usa el SENADIS en nuestro país, para no generar confusión respecto de los términos, para las personas comunes y silvestres que a lo mejor no están tan vinculadas con temas de discapacidad y que de repente con tanta terminología se confunde. Claro, sí, lo que pasa es que yo doy énfasis como un poco de una manera como revolucionaria, porque en realidad siempre se ha utilizado, o sea, actualmente se utiliza el término de persona con o en situación de discapacidad mental. Pero en realidad, si nosotros vemos en la Organización Mundial de la Salud o en los informes elaborados por los observatorios de derechos humanos, tenemos que la discapacidad es la resultante de la interacción entre las condiciones que tiene la persona con las barreras del entorno. Por lo tanto, se quitaría la problemática hacia la persona como un enfermo. Pero si lo vemos en realidad en un sentido amplio, el hecho de nombrar a la persona como con discapacidad mental, estamos como quitándole una parte de su desarrollo y eso genera más exclusión al final. O sea, como el impacto es tan grande en los sistemas de la persona que yo al menos como que trato de no tratar de personas con discapacidad, sino que más bien personas con diagnóstico. Antes que todo son personas y para mí son personas con algún tipo de capacidad, o sea, con algún tipo de capacidad, claro. Está bien, yo creo que en el fondo todos tenemos claro, pero aún así seguimos hablando de personas con discapacidad, entendiendo que la discapacidad es el resultado de la interacción entre las características de las personas y las barreras de entorno. Por eso todos conocemos la definición de la Convención y la utilizamos así. Y por eso mismo decimos con discapacidad, porque la discapacidad es un constructo social, justamente, no una condición de las personas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí.
en realidad a mí lo que me importa además es como la explicación de lo que tienen los términos. Y más allá de lo que implica el lenguaje, hay un tema mucho más profundo que es como la actitud que tenemos ante el tema. Porque no es lo mismo decir una persona con discapacidad que decir a una persona con discapacidad con un tono más bien como sentir pena por el otro. Entonces es súper importante generar políticas que vayan enfocadas hacia todas las personas, ya sea a los establecimientos educacionales, a los profesionales de la salud que utilizan un lenguaje muchas veces discriminatorio. Incluso las personas que trabajan con personas con problemas de salud mental. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario o preguntas? No, gracias. Ya, entonces te damos las gracias por tu presentación. Esta presentación y los documentos que ingresaste a la comisión están a disposición de la sociedad civil, aquel persona o institución que las requiera. Sí, muchas gracias por tu participación.